A continuación, tendremos el panel Padres y Educadores, una sola misión. Como moderador tendremos al doctor Luis Carlos Henao, profesor de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, vicepresidente del Foro Nacional de la Familia, y a los panelistas Juan Antonio Rodríguez, Marcel Tangarife y Sandra Zapata. Sean todos bienvenidos. El panel que vamos a iniciar en este momento lleva por título Padres y Educadores, una sola misión. Este panel tiene como propósito escuchar a 3 personas, en este caso a Sandra Zapata, madre, fundamentalmente, ingeniera industrial, y ella nos va a contar hoy una experiencia que tuvo en el colegio de... ¿Aló? Y ella nos va a contar hoy una experiencia que tuvo que enfrentar en el colegio de sus hijos, un colegio bilingüe de Bogotá. Tenemos al lado de Sandra al doctor Juan Antonio Rodríguez, rector del Colegio San Tarcisio ya desde hace varios años. Juan Antonio es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, filósofo de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, tiene una especialización en gerencia educativa de la Universidad de La Sabana, una especialización en educación con énfasis en evaluación educativa de la Universidad de Santo Tomás, una maestría en la Universidad de Santo Tomás en educación y es candidato a doctor en ética y filosofía del derecho. Entonces él también va a abordar precisamente el tema que nos ocupa desde la perspectiva precisamente de un rector de un colegio y los retos que tienen que enfrentar hoy en día a raíz precisamente de las leyes que están afectando a la familia y también a los hijos. Y al lado de Juan Antonio tenemos a Marcel Tangarife, él es también abogado. Marcel es abogado de la Universidad del Rosario con especialización en Derecho Administrativo. De esa misma universidad tiene una maestría en Derecho Económico de la Universidad Javeriana. Él también en el pasado fue magistrado auxiliar de la Corte Constitucional y asesor de la Asamblea Nacional Constituyente de Carlos Lleras de la Fuente, y también ha sido profesor universitario. Marcel nos va a hablar de los retos también que la sociedad va a enfrentar y que los padres de familia están ya enfrentando y van a tener que enfrentar a raíz precisamente de algunas de las leyes que ha expedido el gobierno y que afectan precisamente a los colegios y de manera directa también a las familias. Entonces, la manera de proceder es que cada uno de ellos hará su exposición y después de las exposiciones de los 3 habrá una ronda de preguntas. Entonces, les voy a pedir el favor que a medida que van pasando las ponencias, si alguno de ustedes tiene una pregunta, la escriba. Cuando la pregunta es concreta y puntual, se responde de mejor manera. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Mi nombre, pues como lo dijeron, es Sandra Zapata, soy mamá de 3 hijos y básicamente pues me han invitado a
experiencia como mamá. Como lo dijeron en la presentación, yo estoy tiempo completo con mis chiquitos. Soy una mamá como muchas, ¿no se oye? Soy una mamá como muchas, corriendo de un lado para otro con ellos, llevándolos a la terapia, a las clases, en fin, al médico y a miles de actividades que tenemos todas como mamás cuando estamos dedicados a ellos. Y pues simplemente yo todos los días pasaban así, transcurrían así, y mi despertar fue hace más o menos 2 años, más o menos en época de Navidad, recibimos un correo, ya habíamos inclusive salido a vacaciones, en donde nos contaban que nuestro colegio, junto con otros 2 colegios, había decidido hacer una alianza de diversidad sexual, en donde nos iban a enseñar a los papás, porque los papás no sabíamos y no éramos tolerantes, pues que teníamos que aprender a ser tolerantes y entender la diversidad sexual. Inclusive eran vacaciones, entonces bueno, ya llegamos después de las vacaciones, en ese momento, además ese comunicado venía con un video bastante fuerte en donde exponían a los niños a preguntas, a videos de parejas homosexuales y la reacción de esos niños pues frente a esas uniones de parejas homosexuales, que se iban a casar, que se iban a una cantidad de cosas. Claramente para mí eso era un video pues de proselitismo LGTB. ¿Por qué digo eso? Es porque para mí personalmente hay una diferencia muy grande entre la gente que hace proselitismo LGTB y los homosexuales. Yo pienso que las personas que están haciendo proselitismo muchas veces ni siquiera defienden los intereses de las personas homosexuales ni se preocupan por su bienestar, sino simplemente quieren vender una ideología y atropellan todo para vender esa ideología, que es lo que hemos venido viendo también durante el día. Es toda una ideología que quieren vender. Estoy nerviosa. Bueno, entonces finalmente pues nos acercamos después al colegio a empezar a averiguar qué era eso que no estábamos entendiendo y cuál era el alcance que iba a tener. Afortunadamente conté en ese momento pues con varias mamás que empezamos a preocuparnos por el tema. En ese momento yo no tenía ni idea de esto, o sea, nunca había oído de ideología de género, nunca, o sea, ni entendía siquiera qué era todo esto que se estaba viniendo y estaba detrás. Entonces nos tocó pues ponernos a estudiar. Fue una fase en la que estuvimos investigando, estudiando, buscando en internet, entendiendo un poquito, y pues nos acercamos también afortunadamente en ese momento a Red Familia, que nos apoyó muchísimo y nos dio muchísima información. Cuando nos acercamos al colegio encontramos una muy fuerte tendencia de ideología de género en varios miembros. Pero también entendí que es porque se ha vendido de una forma muy hábil. Siempre lo venden desde un concepto muy sentimental y entonces eso ha ido, o sea, no solo acá en Colombia, sino en el mundo entero, como lo hemos visto, y eso ha permitido que penetre. Y cuando tú expresas algo diferente, entonces tú eres homofóbico, intolerante, totalmente pues retrógrado, ni siquiera fanático, pero sí, también fanático, pero totalmente cerrado, y sobre todo homofóbico es la palabra que más les gusta. Es uno totalmente homofóbico. Y realmente ellos tampoco tienen un sustento teórico, sino que simplemente pues es una cosa totalmente sentimental y todos los argumentos son sentimentales. Pero también descubrí que el colegio realmente tenía o sea, en el colegio todo esto inició porque ellos realmente tenían un interés legítimo de proteger
a muchos niños, pues no a muchos niños, pero sí a algunos casos de niños homosexuales o que tenían pues tendencias femeninas, pues eran un poquito afeminados o viceversa, niñas que eran muy fuertes y estaban muy preocupados por esos niños y por la forma como otros niños se burlaban de ellos. Y yo creo que esa es una preocupación que todos debemos tener. O sea, nosotros no podemos permitir que a ningún niño se le maltrate y menos a un niño que está confundido y que está experimentando una cantidad de cosas en su interior. Entonces, pues ahí encontramos un punto en común que es pues que todos estábamos preocupados realmente por los niños. Bueno, también entendí pues con todo este conocimiento que empezamos a adquirir, pues que realmente esta ideología de género realmente no es la mejor forma de ayudar a estos niños que tienen estos problemas, ¿cierto? O sea, realmente la ideología de género no es quien puede ayudar a los niños homosexuales porque casi que los estás bloqueando y no estás solucionando su problema real, porque hemos ido descubriendo que muchas veces estas tendencias vienen de vacíos muy grandes de afectividad, que tú no solucionas tapándolo y diciéndolo que todo está bien y todo está normal, y no le das a los niños la oportunidad de descubrir realmente dónde está su vacío. Entonces, que eso es lo grave de la ideología de género, que dice defender a los homosexuales, pero realmente no les da las herramientas para que realmente ellos puedan encontrar esos vacíos afectivos en que en muchos casos se los ayuda a tener realmente más adelante pues, un futuro feliz. Y adicionalmente, cuando uno introduce todas esas teorías en el colegio, no solo no ayuda a los niños que están teniendo estas situaciones tan difíciles, sino que además confunde al resto, porque no solo no ayuda, sino que dañas al resto con una cantidad de información que no están listos para recibir y que los confunde, y que pues hemos visto los resultados en el mundo entero, porque cada vez tenemos más abortos, cada vez tenemos sexualidad más temprana, cada vez tenemos niños más confundidos. Entonces claramente esa tampoco es la solución. Afortunadamente en el colegio logramos entender que que teníamos un objetivo común, que era el bienestar de todos los niños, y basados en ese bien común logramos también entender que lo que necesitamos trabajar son valores, y son los valores, son aquellos valores que permiten que tengamos una adecuada convivencia, y que el colegio debe respetar que nosotros somos los primeros educadores de nuestros hijos, y que a través de solamente a través de esos valores y del respeto nosotros podemos lograr que se cuide a todos los niños, pues a todos, sin excepción. Uno no tiene que diferenciar si es gordo, si es bajito, si tiene tal cosa, sino simplemente todos deben ser respetados y valorados. Bueno, lo otro que les quería decir es que pues un poco la experiencia, y lo que les quería contar es que uno siente que no sabe absolutamente nada, que es una cosa demasiado grande, que mejor dejemos que otros tomen esa tarea, que de pronto esa es la tarea de otros, pero realmente somos nosotros los que estamos llamados cada uno a participar, y que la única forma de lograr los cambios es si nosotros nos involucramos, y nos involucramos en los colegios y empezamos a participar y tomamos nosotros la bandera. Así no sepamos, de todas formas contamos con apoyos si los empezamos a buscar. Están, como en mi caso, pues las otras mamás que logramos unirnos y manifestar nuestras preocupaciones, y también están redes como Red Familia y otras redes. Hay muchas personas que también comparten nuestra preocupación. Entonces la invitación es
a pesar de que sintamos que no sabemos, a pesar de que sintamos que es muy grande, por favor, tenemos que dar un paso adelante y empezar a trabajar por nuestros niños, porque es su felicidad. Entonces, esa es la invitación. Un aspecto importante que hay que tener en cuenta para entender mejor el sentido de este panel es algo que ya Sandra había mencionado, y es el derecho que tienen los padres, tanto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos como de la Constitución Política de Colombia, de educar a sus hijos de acuerdo con sus creencias y principios. Y entonces, indudablemente, aquí siempre va a haber un roce y una confrontación entre familia, colegio, familia, Estado. Sabemos perfectamente que el Estado desempeña un papel subsidiario en la educación, y uno de los grandes y graves problemas en este momento con las leyes que se quieren entonces imponer en la convivencia escolar y otras leyes, también la de la infancia y adolescencia, etcétera, es precisamente intentar imponer ideologías y concepciones que son ajenas a las concepciones de los padres de familia. Entonces hay que buscar un equilibrio precisamente entre el Estado, también los colegios y la familia. Pero debe primar siempre por encima de esto el derecho inalienable que tiene la familia para educar a sus hijos de acuerdo con sus principios. Eso fue lo que Sandra tuvo que enfrentar precisamente en el colegio, y a través de un diálogo cordial, etcétera, poder resolver ese problema. Pero lo clave y fundamental ahí es eso, la familia, y por algo que precisamente también Red Familia Colombia y el Foro Nacional de la Familia ha insistido permanentemente, y es que los padres de familia tienen que tomar conciencia de que la base de la sociedad, el fundamento natural de la sociedad es la familia, tal como está establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y también en la Constitución Política de Colombia. No hay sociedad sin familia. La familia es anterior al Estado y la familia es anterior a la sociedad. La familia no está al servicio del Estado, sino el Estado al servicio de la familia. Por eso es que la familia le tiene que exigir al Estado que la respete y que no puede adoctrinar a sus hijos. Eso es fundamental. La familia tiene que tener conciencia permanente de eso. Ni el individuo ni la familia está al servicio del Estado. El Estado es el que está al servicio de la familia y de los individuos. Muy buenas tardes a todos. Mil gracias por esta invitación a Red Familias. Para mí es un placer poder participar en este foro internacional y lograr dejar algún mensaje importante para la construcción de esta sociedad, para que cada vez seamos mejor. Y me emocionó muchísimo desde el inicio saber que el foro, el congreso, tenía como título Educar para la Felicidad, porque realmente es algo en lo cual todos estamos de acuerdo, estamos plenamente convencidos que la felicidad es lo que buscamos todos los hombres y que necesitamos hacerlo de una manera pedagógica, educando, con la colaboración de todos. Es una visión que es teleológica, que muchas veces no se encuentra en la sociedad y en la filosofía y en las ideologías que se manejan hoy en día. La teleología nos dice que debemos primero pensar el fin y que por el fin se determinan las demás cosas, que realmente si tenemos claro el fin, lo demás vendrá por añadidura. Tendremos que trabajarlo, tendremos que esforzarnos, pero lo lograremos si tenemos claridad en el fin. Y si el fin es la felicidad, tendremos que trabajar para ello, no para buscarlo como algo en sí mismo. A veces cuando queremos apretar la felicidad y conseguirla de una, se nos escapa como el agua entre las manos. Realmente
Hay un principio clave que dice que el que quiere el fin, quiere los medios. Y si nos ocupamos más de los medios que del fin, el fin vendrá por añadidura, como un resultado, como una gratificación, como un regalo. La felicidad será un regalo. En los colegios escuchamos a los padres de familia con mucha frecuencia, y creo que esa es una de las funciones de los colegios: escuchar a los padres de familia, tener las puertas abiertas para que ellos puedan manifestar todas sus inquietudes. Y cuando los escuchamos, creemos que definitivamente todos buscan que sus hijos sean felices. Profundizar sobre la felicidad con los padres de familia en una entrevista es muy difícil, pero realmente en ocasiones notamos que por felicidad se entienden cosas muy dispares. Hay para padres de familia que la felicidad consiste en que su hijo jamás se raspe una rodilla. Hay padres de familia para los cuales la felicidad consiste en que su hijo sea James, pero James tuvo que haber raspado las rodillas varias veces y estar lesionado muchísimas veces. Para algunos puede ser un tema intelectual, para otros de otra característica, pero todos debemos estar muy conscientes en que para lograr la felicidad debemos esforzarnos y hacer sacrificios. Y no es fácil hacerlos muchas veces de modo consciente y cuando el sacrificio le corresponde a uno mismo. Por eso quise titular esta parte de mi intervención hablando de que lo importante en la relación casa-colegio es, y lógicamente también el Estado, estar unidos para formar. Necesitamos formar a nuestros hijos en todo lo que corresponda a su integralidad. ¿Y qué es formar? Pues tiene muchas acepciones. Formar implica educar de una manera íntegra, formar implica imprimir valores, formar puede ser simplemente formar una fila y para algunos colegios puede hacer formación ser algo muy, muy importante. Pero realmente el contenido de formar, el que le da Aristóteles en su teoría ilemórfica, me parece que es el más profundo. La forma es la parte del ente que le da la estructura, le da su esencia, le da su modo de ser específico, la desarrolla. Estamos llamados a desarrollar la esencia de cada uno de esos individuos que están en nuestras manos desde los 4 años en adelante y de los padres de familia desde antes del nacimiento, desde el mismo instante de la concepción. Formarlos, darle una forma, una estructura especial, única, a esa materia que Dios nos ha dado para estos niños. Y formar cuesta, es un trabajo que se hace muy poco a poco, lentamente. Realmente la educación de los hijos es un proceso con altas y con bajas. Pero entonces unidos para formar y para seguir con la tesis teleológica, ¿para formar qué? Personas de bien, personas que realmente sean íntegras y que respondan a la sociedad. El concepto de persona también ha variado muchísimo a través de la historia, pero ojalá sean personas que tengan todas sus dimensiones desarrolladas, la física, la intelectual, la espiritual, que esas personas realmente sean lo más equilibradas posibles y que todas sus potencialidades vayan al desarrollo máximo. Y eso no se puede hacer solos. Necesitamos todos de todos, por eso debemos estar unidos en la formación. Los padres necesitan de los colegios y los colegios necesitamos de los papás. Los colegios son lo que sus papás son, lo que sus familias son un reflejo de los miembros de la comunidad, de tal manera que no haríamos los unos y los otros absolutamente nada. La educación es un derecho deber. En ocasiones hablamos más del derecho y en ocasiones más del deber. Pero son dos caras de exactamente la misma moneda, que deben estar perfectamente equilibrados para que realmente la educación no sea un abuso de aquel que lo está exigiendo y para que tampoco sea una obligación, una carga que no permita disfrutar ese derecho. ¿Quién es el sujeto de ese derecho? En nuestra Constitución colombiana es claro que hay 3 responsables de este derecho a educación: la familia, el Estado y la sociedad. Los 3 son los responsables, los 3 deben interactuar, pero la Constitución no le da ninguna prioridad a uno más que a otro, los pone como en el mismo nivel.
De tal manera que en nuestra filosofía que está detrás de la Constitución no hubo una determinación y una afirmación que dijera claramente que ese derecho de deber radica principal y primeramente en los padres de familia. Por eso los demás, el colegio y el Estado, somos unos delegados de esa autoridad que tienen los padres de familia por derecho y por deber propio. Igual, derecho y deber, equivalente para los padres de familia. Por eso hay una prioridad de la persona sobre la sociedad, en este caso una prioridad de la persona sobre el colegio en la educación de los hijos. Y a su vez, la sociedad, el pueblo, el soberano, más que el pueblo, podríamos decir la nación conformada y organizada de una manera estructurada, vertebrada, es primero que el Estado. De tal manera que el derecho-deber del Estado a educar debe limitarse claramente por lo que su nación dice y a su vez la nación y los entes sociales deben verse claramente limitados y conducidos por lo que las personas, en este caso la familia, dice y piensa que debe ser la educación de sus hijos. Aparece aquí el concepto de la delegación de autoridad. La autoridad es muy importante. Digamos que es un justo medio entre el autoritarismo, entre lo déspota y entre la anarquía, aquello que no tiene un orden. Necesitamos que esa autoridad de los padres de familia se ejerza y se ejerza desde pequeños en casa. Y cuando se delegue de un modo consciente, apropiado y que permita a quien se le delega ejercer la autoridad adecuadamente. Papá y mamá no deben contradecirse, lo saben todos. Pues colegio y casa tampoco deberían contradecirse, no porque se piense igual, no porque no haya opiniones o modos de hacer las cosas diferentes o mejores, pero es muy importante tener esa identidad y consentimiento entre casa y colegio para que esa autoridad no se pierda. Cuando el niño está en su casa, está bajo la autoridad de los padres de familia. Cuando está en el colegio, está bajo la autoridad del colegio por delegación de los padres, pero hay que respaldar fuertemente esa autoridad de los papás. Y colegio y casa debemos enseñar la autoridad de la ley y la autoridad del Estado, porque no podemos contradecirnos. Qué grave cuando, en ocasiones, cuando cada vez sucede con más frecuencia, seguramente Marcela hablará de eso, la ley nos complica más el educar a los hijos. Cuando la ley no tiene el sentido pedagógico, y como decía algún profesor mío en la Javeriana, cuando la ley no es la principal cartilla para que nuestros hijos aprendan, sino que nosotros tenemos que estar pendientes, saber qué dice la ley para saber si mi hijo la puede leer o no, la puede seguir o no, pues estamos en problemas porque realmente no confiamos plenamente en lo que el Estado y la ley dicen. El colegio, entonces, es un elemento muy importante en la educación de los hijos. Es un complemento vital, casi que imprescindible. Representa a los padres, a la sociedad y al Estado. De alguna manera estamos en el sándwich, estamos en la mitad, porque no tenemos toda la autoridad de los padres de familia, pero debemos hacer todo lo que el Estado nos dice. Somos el punto de enlace en la cadena de la mitad entre padres de familia y el Estado. El padre de familia ve al Estado en el colegio, en la sociedad, y ni hablar de aquellos que tienen la necesidad, la decisión, y utilizan los colegios oficiales, las escuelas públicas. Ellos ven en el colegio el Estado, es el Estado el que les provee eso. Y es más del 70% en una nación como Colombia, donde el Estado es quien provee la educación y donde el colegio es el reflejo de lo que es el Estado. Y la Constitución y el Estado hace que el colegio sea una comunidad educativa donde todos participan, una comunidad educativa donde todos tienen una función clara que cumplir. Es como un trípode, donde el Estado, el padre de familia y el colegio debe funcionar de una manera equilibrada para que el trípode funcione. Y hay una cuarta pata que es muy importante, que es la que le da más equilibrio al trípode, el niño. El niño que es libre y que hace y que va creciendo y que va haciendo crecer su pata hasta que quede una mesa muy importante para que sea algo realmente sólido, una mesa de 4 patas. Pero esas 3 vertientes principales que dice nuestra Constitución pues son muy importantes que estén equilibradas y que ojalá estuvieran coordinadas, complementadas y sean coherentes en lo que quieren para el futuro y la felicidad
de los hijos de esta nación colombiana. Ser el eslabón, pues, tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Quise traer a colación este texto que el Concilio Vaticano II expresó claramente en la Declaración Gravissimum Educationis. En ella nos recuerda el principio del derecho de deber de los padres de familia. ¿Qué nos dice claramente este principio que el Concilio Vaticano nos dice claramente? El deber de la educación familiar es de tanta trascendencia que, cuando falta, difícilmente puede suplirse. Los colegios no podemos reemplazar a los padres de familia. Quisiéramos, lo intentamos, lo buscamos, ayudamos, colaboramos, pero no podremos reemplazar jamás a un papá y a una mamá. Eso es irreemplazable. Es lo más importante para un niño lo que su papá y su mamá le diga y lo que haya recibido en casa. El colegio debe complementarlo fuertemente. Voy a hacer enseguida pues, una analogía. La analogía consiste en lo siguiente. La relación casa-colegio, familia-colegio, ¿es un matrimonio? Bueno, no, claramente no es un matrimonio, no es un sacramento. Bueno, no estoy hablando de pedir que se haga otro tipo de matrimonio. Valga la aclaración. No es el tema de esta conferencia. Pero me atrevo a hablar de la relación de casa-colegio como de un matrimonio. Finalmente, el niño va a estar 10, 12, 14 años en una institución, pasando mucho tiempo y va a recibir una cantidad de información de valores o de antivalores que van a determinar cómo va a ser ese ciudadano en el futuro. Entonces, pues, en lo que viene enseguida, en ocasiones me oirán hablar de un matrimonio como si fuera una pareja y en ocasiones de la relación casa-colegio. Hay dos etapas fundamentales en el tema del matrimonio. Primero, el noviazgo. Factor de éxito fundamental del matrimonio. Un buen noviazgo no garantiza un buen matrimonio, pero sí ayuda muchísimo el noviazgo. El noviazgo debe tener una etapa de conocimiento importante. Había un profesor de familia que decía que todos los matrimonios de alguna manera eran anulables, porque en todos había dolo. El dolo es el engaño. Entonces, pues en el noviazgo, mal que bien hay engaño, ¿no? Es decir, depende, pero entre más se engaña en el noviazgo, el novio es el más cariñoso, el más querido, el más servicial, el más caballero, el más atento, todo durante el noviazgo. Después de la boda, ya la señora tiene que cargar las maletas que antes no cargaba. Gravísimo, gravísimo. Cambia totalmente el contexto. Es vital que la etapa de conocimiento en el noviazgo asegure que es sincera, que no se está ocultando, que no se está engañando. Lo mismo pasa en la relación casa-colegio. El mercadeo de los colegios es grandísimo, cada vez mayor. ¿Y cuál es la realidad de ese colegio? ¿Qué tanto lo conoce el padre de familia cuando ingresa a su hijo? ¿Sabe cuáles son las políticas que tiene? ¿Ese colegio va a cambiar, no va a cambiar? ¿Hacia dónde quiere cambiar? ¿Qué piensan sus profesores? Ese conocimiento del colegio es vital. Para el matrimonio hay curso de prematrimonial. Sirve el curso prematrimonial. El mío lo hice aquí en la conferencia episcopal y me ha servido. Pero no es tampoco lo que garantiza el tema de un matrimonio feliz y que el objetivo del matrimonio se cumpla. Lo garantizan otras cosas adicionales. Para escogencia de colegio, ¿habrá siquiera un pequeño curso? No. Lo que se dice en las piñatas, la moda, lo que se comenta, y no hay ningún curso. Los preescolares, algunos están haciendo ferias, están tratando, algunas directoras, de formar a los papás en eso y dar una información clara de qué es lo que un niño requiere, y en especial ese niño requiere
para un colegio posteriormente. Qué importante, ahí comienza la relación de casa-colegio, con una buena escogencia del colegio, de tal manera que haya conocimiento y que ojalá haya una preparación para esa escogencia. ¿Quién decide a dónde va el niño? Al colegio. Yo creo que, en mi experiencia, decide la mujer. En los dos casos, ¿cuándo se casa? ¿Con quién se casa y cómo se casa? La mujer decide. Nosotros les decimos a los demás que nosotros decidimos. Pues, ¿cómo no vamos a decidir eso? Evidentemente el hombre hace saber que él decidió y participó de la decisión, pero de fondo, las mujeres deciden. Y nosotros somos felices con que ustedes decidan, lo cual a veces es triste, porque la decisión realmente debe ser de conjunto. La responsabilidad es de los dos. Cada vez se encuentra uno más papás hombres participando en esa decisión realmente, lo cual es muy importante, porque la responsabilidad es de los dos. Debe ser así, de los dos. Lo mismo en el matrimonio. La decisión de casarse es de los dos, por igual. Nadie puede obligar a nadie. Debe ser con pleno conocimiento y entre los dos. ¿Con cuál se casa? ¿A quién se casa? ¿Se casa con el ideal? ¿Con el novio que todas las demás quieren? Es real que cada quien se casa con quien escoge y que el novio ideal y el marido ideal no existe. No existe. Hay personas que jamás se casan porque nunca encontraron el ideal. O a veces se casan con el primero para no quedarse de la fila. Grave. Lo mismo nos pasa en los colegios. El colegio ideal se busca y no lo van a encontrar. Ningún colegio es perfecto, no puede ser perfecto. Lo perfecto no educa. Las deficiencias que tiene la sociedad y que tenemos las personas son importantes para un proceso de educación. De tal manera que hay que acogerse al más afín, al mejor, al que uno realmente quiere y que conviene que sea para uno. No todos los esposos son los mejores esposos para todas las señoras, es uno a uno. Lo mismo pasa con los colegios. ¿Y por qué motivos escojo yo a esa persona? Bueno, o a ese colegio. Hay muchos motivos que uno ve en esa decisión de escogencia de colegio. El primero, el económico. Hay personas que se casan y piensan que solucionaron su problema económico. No es un motivo para casarse con tal o cual persona. El colegio, ¿no? El de más alto nivel económico, la pensión más alta, ese es el mejor. No, hay colegios de pensiones muy bajas y recientemente hubo un colegio que obtuvo un nivel en el ICFES altísimo y es de una pensión baratísima, de 120.000 pesos, me contaban el otro día. Y es un excelente colegio. El motivo económico es un factor, es una variable, es importante, pero no es el único. Hay otros factores, el social, por conveniencia social, la moda del colegio, las instalaciones, que en el caso del marido pues será la facha, ¿no? Si la facha del marido es buenísima, pues entonces ese es el de todos. O las instalaciones en el tema del colegio, el ICFES, el nivel intelectual, lo que se busque. En nivel intelectual es importante para un colegio, pero no es el motivo fundamental. Las actividades extracurriculares de los colegios, o bueno, del matrimonio, ¿no? ¿Cuáles serán las actividades extracurriculares en el matrimonio, ¿no? ¿Qué tanto tiempo me queda a mí para estar fuera de casa o para estar adentro? En fin, ¿voy a quedar como un esclavo o no como un esclavo? Otro criterio que uno ve mucho es el de lo que yo no tuve. Yo no tuve estas instalaciones, yo no tuve inglés, yo no tuve esto, yo no tuve intercambios, entonces estoy escogiendo el colegio para mí, de pronto no para mi hijo. Y finalmente un criterio, los valores, cada vez más importante, es el criterio fundamental. Allí el peso del criterio va a determinar el tipo de colegio y lo que yo quiera y cómo vaya a ser. Los valores debería ser el primer criterio en una sociedad donde queremos construir. Para mí la crisis de valores no es nada diferente que una crisis de religiosidad, porque es la que verdaderamente fundamenta los valores. Después del noviazgo viene entonces pues, el tema del matrimonio. Una vez se consigue el colegio,
¿La persona consigue el éxito? No, hay que trabajarlo, hay que formar después. ¿O no consiguió el colegio que quería? ¿Es la frustración? Tampoco. Hay muchas opciones. Si se frustró el noviazgo y no llegó al matrimonio, hay otros. Hay más personas con las cuales se puede estar. Al principio es una gran fiesta, la luna de miel, las primeras fotos en el tema del ingreso del niño al colegio, la convivencia, hace que todo sea bueno, todos son amigos, todos queridos. Pero la rutina va haciendo que sea difícil. Los padres de familia en muchas ocasiones dicen: yo quiero que mi hijo sea feliz siempre en el hijo y que siempre venga feliz al colegio. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que después no va a tener la posibilidad de que le dé pereza ir al colegio? No, claramente alguna vez cuando tenga examen le dará pereza, pero eso no acaba la felicidad. El colegio no es una guardería, el colegio se va a trabajar, como la casa tampoco es un hotel. La primera dificultad, muchos piensan en abandonar el matrimonio, muchos piensan en abandonar el colegio. No es la opción. La solución siempre será el diálogo y la posibilidad de que entre todos se arreglen los problemas. Finalmente, con el tiempo, cuando ya se gradúan los muchachos del colegio, los mismos papás dicen: finalmente no era tan grave, finalmente el colegio hizo su labor, nosotros también, y logramos el éxito. Así que, si todos trabajamos bien entre casa y colegio, vamos a obtener una graduación importante entre todos para que logremos estar unidos en esa finalidad tan importante que es formar personas para la felicidad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Antonio. La intervención fue muy ilustrativa y la comparación que hizo precisamente con el matrimonio, ¿no? Entonces tengamos en cuenta cómo en esta relación entre tres de Estado, colegio, familia, inicialmente habló Sandra, después la visión precisamente de un rector de un colegio, la relación que implica con la familia, y ahora entonces Marcel Tangarife nos hablará acerca precisamente de las leyes. Muchas gracias. Primero que todo quisiera pedirles a todos ustedes que se pongan un momento de pie. Pueden estirar los brazos hacia arriba, hacia el lado, pero cuidado con el vecino, por favor. Hacia abajo. Los que quieran mover las rodillas pueden hacerlo. Los que quieran reírse también. Creo que ha sido una tarde muy agradable, pero yo creo que ahora sí, después de una estirada, la última, nos podemos sentar. Y ya que me los gané, les voy a pedir un favor muy especial a todos ustedes para que no me vayan a regañar ni el doctor Luis Carlos como el jefe del panel, ni los organizadores. Y es que les voy a pedir el favor que ustedes se roben 5 minutos de su tiempo ahora cuando vayamos al café. Y no es culpa mía, es culpa de la Corte Constitucional por lo que decidió ayer, frente a lo cual yo quisiera robarme 5 minutos más del tiempo, porque creo que está dentro del contexto de lo que tengo que hablar. Y si no lo hiciera, quedaría muy mal con ustedes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Con su dueño, 5 minutos más. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a tratar una serie de temas muy brevemente. El primero, ¿sabía usted que desde el punto de vista jurídico en Colombia la familia está en peligro? ¿Por qué? Hemos tenido pronunciamientos y normas respecto a la despenalización del consumo de estupefacientes, la despenalización de la práctica horrible del aborto, la educación sexual sin valores sobre la genitalidad únicamente, la identidad sexual, la naturaleza ya no importa.
la unión de parejas del mismo sexo, la adopción por las parejas del mismo sexo. Y falta ver lo que viene. Lo que está mal puede empeorar. La ley de Murphy se aplica y en Colombia sí que la tenemos como norma de normas después de la Constitución. Padres y educadores, una sola misión. ¿Sabía usted que la familia está en peligro? Tranquilos, ese es el orden del día, no se preocupen. Aquí nos vamos a quedar hasta las 7 de la noche. Muy bien. ¿Sabía usted que la familia está en peligro? Yo no voy a hablar de estos temas porque ya se ha hablado durante la mañana y creo que hemos tenido unas excelentes exposiciones. Tenemos un movimiento mundial que se llama ideología de género. Y desde el punto de vista jurídico, ¿cómo se está concretando? A través de tratados internacionales promovidos por organismos multilaterales de los cuales hemos hablado durante el transcurso del día de hoy. No los voy a repetir. Colombia forma parte de varios de esos tratados internacionales. Hemos tenido algunos presidentes que gracias a Dios han sido valientes y se han opuesto a situaciones como tratados derivados de las metas del milenio o del desarrollo sostenible en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, gracias a Dios. Hemos tenido legislación interna, la ley anti-bullying, la ley antidiscriminación, la ley de la infancia y la adolescencia. Y uno dice, no, pero esas normas son buenísimas. Léalas desde el punto de vista jurídico. La letra menuda, el diablo está en los detalles. Houston, we have a problem. Las sentencias judiciales. Y hoy me voy a referir particularmente a las sentencias judiciales porque, como le decía a mi amigo Jesús Magaña esta mañana, estoy con la piedra afuera. Porque me parece, y lo digo además con cierto nivel de autoridad, yo fui magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, yo trabajé en la Asamblea Nacional Constituyente, allá logramos construir el aparato jurídico para que la Corte Constitucional fuera la guardiana de la Constitución política y de los derechos de todas las personas, particularmente de los derechos de los niños que prevalecen sobre los derechos de los demás. Y la Corte Constitucional ayer, permítanme la expresión, escupió a todos nuestros niños, los pisoteó de manera inmisericordia. A mí a veces me critican que porque soy un poco directo para decir las cosas, sí, soy bien fanático, no me importa, pero la verdad es la verdad y no hay que ponerse con rodeos. A mí no me gustan las, como decían esta mañana, ¿las qué? Lo políticamente correcto. Yo creo que soy políticamente incorrecto y por eso de pronto me invitaron acá. Y si no me vuelven a invitar, pues... Miren, hay un tema, por ejemplo, hablando de la despenalización del consumo de estupefacientes. No lean la parte que está en negro. Esta es la sentencia de la Corte Constitucional del año 1994, a través de la cual, ponencia de Carlos Gaviria Díaz, que en paz descanse, promovió la despenalización del consumo de estupefacientes en Colombia a través de la aprobación de la dosis personal, la despenalización del uso de la dosis personal, ¿cierto? Pero miren los fundamentos de esa sentencia, en verde: respeto a la dignidad humana, el reconocimiento de la primacía de los derechos inalienables de la persona, dentro de los cuales ocupa un lugar privilegiado el de la autonomía como expresión inmediata de la libertad. ¿Autonomía de quién? De la persona que lamentablemente ha caído en las drogas y que entonces debemos dejarla que ella se termine de subsumir en ese infierno, o autonomía de los familiares, padres de familia, instituciones educativas, sociedad, que tenemos el deber de ayudarlos a salir adelante. Derecho a la igualdad, libertad, igualdad malentendida, libertinaje. ¿Qué nos quiso decir la Corte Constitucional si al final del día lo que hizo fue permitir el consumo de estupefacientes en Colombia? Con unos peligros muy graves frente a los niños, los adolescentes y los jóvenes, y también los adultos. ¿Por qué razón? Porque el
consumo de la dosis personal no solamente fomenta el consumo de estupefacientes, sino que adicionalmente nos ha subsumido en un grave problema del cual no hemos podido salir en Colombia. El tráfico de drogas, el microtráfico. Nosotros dejamos de ser un país productor y exportador. ¡Wow! Con razón estamos con la balanza comercial deficitaria en materia de exportaciones, porque ahora nos la consumimos toda. Al frente de los colegios, de las universidades, y ciertos alcaldes y gobernadores, ¿saben qué hacen? Nada, lo promueven. Mejor que tengamos un centrico en donde todos consumamos felices. Esas son nuestras políticas públicas. Otro tema, despenalización del aborto. El derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte. Yo quisiera preguntarles a ustedes, levante la mano, ¿quién dentro de esa norma constitucional ve la posibilidad de que en Colombia haya aborto? No todos a la vez. Ninguno. 5 más 5, yo ya pedí 5 minutos más. Esto es terrible. Miren, en la Asamblea Nacional Constituyente no solamente una, ni dos, 3 veces el constituyente de 1991 votó en contra de que la constitución política quedaran consagrados los derechos reproductivos de la mujer. El lenguaje de papa, arroz y carne, el derecho al aborto quedó prohibido en Colombia. Más sin embargo, la Corte Constitucional, la guardiana de la supremacía de la constitución política, creo que después de eso no voy a ser magistrado de la Corte Constitucional por mucho tiempo, a través de la sentencia C-355 de 2006, despenalizó el aborto, pensando supuestamente en la dignidad de la mujer y en los derechos fundamentales de las personas más desvalidas ante la sociedad. Violación de la mujer, grave enfermedad de la mujer, malformación del feto. No nos vamos a poner a hablar de la casuística porque todos estos elementos desde el punto de vista jurídico, médico, axiológico, han sido ampliamente desvirtuados. Pero miren lo que nos trae la Corte, una proliferación del aborto, de la cultura de la muerte. Mientras en Colombia no volvamos a defender a muerte el derecho a la vida, nuestra sociedad está condenada a morir por sí misma. Además, que no se nos olvide, el negocio del aborto es un negocio mundial, multimillonario. Una educación sin valores familiares. ¿Cuál es el peligro grave acá? El peligro grave es que los padres vamos a perder la autonomía en la formación en valores de nuestros hijos. Y los colegios también nos van a romper ese matrimonio, pero a fuerza de terceros. Ojo, con un elemento muy grave, la sexualización temprana de los niños. Las criaturas más inocentes pierden su inocencia tempranamente. Miren lo que dice la Corte Constitucional al respecto en una sentencia del 2003. Uno dice, bueno, finalmente la Corte está por donde debe ir en una sentencia de tutela. La educación sexual es un asunto que incumbe particularmente a los padres. Aplauso. Pero del cual la escuela no puede permanecer ajena. Aplauso. En cuanto por la formación integral de los niños, léase formación integral de los niños y los adolescentes, debe velarse en todos los ámbitos en el que estos se desarrollen. Triple aplauso. Pero a veces los maridos que somos, yo no soy cachón, los maridos cachones, la embarramos después de haber traído las flores, maltratando o diciendo quién sabe qué barbaridad contra Nuestra Señora. La Corte Constitucional hace lo mismo. Aquí, aplausos. Educación sexual sin valores. Entonces, ¿qué pasa? El gobierno nacional, como tiene una Corte Constitucional que le hace la Corte, viene y dice política nacional de educación sexual. Políticas para promover la educación sexual, no en valores fundamentales, sino simplemente en los aspectos físicos de la relación sexual. ¿Cierto? ¿Se acuerdan de la cartilla Petro? La cartilla Petro tenía unas cosas terribles para los que no la conocen. Entre otras, promovía que en los colegios
hubiese actividades lúdicas para que los niños pudiesen, con baja luz y buena música y un buen video, aprender a explorar su propio cuerpo. Le hace, hablemoslo a calzón quitado, masturbación colectiva. ¡Terrible! ¡Terrible! Consecuencias. Obviamente, aumento de embarazos en adolescentes y jóvenes, aumento del aborto, soledad, depresión, rechazo. Esto nos limita la patria potestad, los derechos de los padres y el futuro de nuestros hijos. Un niño tempranamente sexualizado es un niño más propenso a tener muchas dificultades en el futuro y a no entender que nosotros no somos animalitos, sino que somos seres humanos trascendentes. Identidad sexual. Sigamos. La naturaleza no importa. Caray, es que Dios se equivocó al crear al hombre y a la mujer. Ahora es el género. Ese tipo estaba loco. ¿Para qué el sexo masculino y femenino? Género. La Corte Constitucional, en un caso muy reciente, esta sentencia es de hace un par de meses, en un caso muy emblemático, muy doloroso, de un niño con tendencias homosexuales que se suicidó. Ah, no, la culpa no es de la familia que lo dejó abandonado, la culpa no es de la sociedad que no la coge. La culpa es de la rectora del colegio que trató de llevarlo por la guía, el manual de convivencia, para tratar de que él y su familia vieran qué estaba pasando. Ah, no. Ahí hay discriminación. Es que resulta que esos tipos están muy mal porque están discriminando al homosexual. Perdón, nadie está hablando aquí de discriminar ni al homosexual, ni al drogadicto, ni a la mujer adolescente o madura que queda esperando un bebé no deseado. Estamos hablando del deber individual de cada uno de nosotros, de la familia y de la sociedad, de acogerlos para que puedan salir adelante. La Corte Constitucional no ve eso. La Corte Constitucional dice, sociedad discriminadora, hay que darle prevalencia a los derechos de los homosexuales, pero nunca se pregunta de dónde nace la homosexualidad. Y miren, en un caso de una tutela que la mamá promueve para que el colegio haga un grado póstumo de su hijo y de alguna manera haga un acto de reivindicación de su buen nombre por lo que había ocurrido, ¿sí? Un proceso de interpartes, toma una decisión de esta naturaleza, la pongo en rojo porque es que me hierve la sangre, ordena al Ministerio de Educación y a todos los colegios públicos y privados del país una revisión extensiva e integral de todos los manuales de convivencia para determinar que los mismos sean respetuosos de la orientación sexual y de la identidad de género de los estudiantes y para que se incorporen nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes. Eso dice una cantidad de barbaridades que socavan los fundamentos esenciales de la familia que debe proteger la Corte Constitucional porque es el fundamento de la sociedad desde el punto de vista constitucional. Ahora, a veces los absurdos son impracticables. Yo sí quisiera saber cómo un niño de 4 años recién entrado al colegio puede tener derechos reproductivos. A mí que me expliquen porque perdí biología. No entiendo. La identidad sexual, la naturaleza no importa. Miren los peligros. Autonomía de padres y colegios, perdida. Sexualización temprana de los niños, promoción de la homosexualidad y otros géneros. Entre niños, adolescentes y jóvenes. Pero no, todo lo que nos está pasando no termina ahí. Todo lo que nos está pasando tiene otras cosas. Unión de las parejas del mismo sexo. La Corte Constitucional las ha promovido con unos peligros muy graves para la sociedad. Digamos que uno entendería que para personas que se unen y son del mismo sexo haya un reconocimiento de ciertos derechos civiles y el tema de la seguridad social. Uno dice, ok, pero cuando ya pasamos a temas tan graves como la adopción de niños por parejas del mismo sexo, que fue lo que pasó ayer, sí estamos hablando de una Corte Constitucional que está en contravía de la realidad del ser humano.
Pero es que esto no es iniciativa de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional no alcanza a tener tanta iniciativa para que esto no provenga de iniciativas que vienen del exterior. Miren lo que dice, lo que conocemos por los medios de comunicación, esta sentencia. La orientación sexual de una persona no trae consigo una limitante física o mental para adoptar. ¿Y el niño? Impedir que un niño tenga una familia fundándose en la orientación sexual de una persona representa una restricción inaceptable de los derechos del niño y viola su interés superior protegido en la Constitución. ¿Y dónde queda la norma constitucional que dice que la familia está fundada por un hombre y una mujer y que es un derecho fundamental de los niños gozar de una familia? Yo todavía no entiendo esa contradicción. Y después dice, la parte roja, excluir a este tipo de parejas del universo de potenciales adoptantes implica una limitación de los niños a tener una familia. Y entonces, ¿qué pasa cuando el Estado le quita la patria potestad a los padres violadores o a los padres que los abandonan? Ah, no, hay que dejar a los niños porque entonces estamos afectando los derechos de los niños porque esa es la familia. Esa contradicción del Estado que me la explique la Corte Constitucional. Estos son los peligros que ya los hemos venido mencionando durante esta charla, son muy graves. Señores, señoras, jóvenes, jóvenes, lo que viene, nuevos escenarios contra la familia. En la agenda está el matrimonio homosexual, todavía no tenemos matrimonio homosexual en Colombia, pero lo vamos a tener, y vamos a tener matrimonio entre parejas del mismo sexo y otros cruces de géneros. No me quiero imaginar cuáles. Prefiero no explicarlos aquí, porque me sacan por censura. Legalización del consumo de drogas plenamente. Legalización del aborto. Ya no es despenalización, sino legalización del aborto. El derecho al aborto. El derecho a matar a la criatura más inocente. Despenalización de la pedofilia. Legalización del alquiler de vientres. La tiranía de las inmensas minorías de personas que están en estas situaciones. Y el Estado ideologizándonos y además como dueño de la educación de nuestros hijos. Padres y educadores, tenemos una sola misión. Les voy a hacer una serie de preguntas ya casi para terminar por hoy. Preguntas a los que tienen hijos, sobrinos, hermanos menores, nietos. ¿Los llevó a los 40 días por la vida? Muy bien. Pero si nos vamos para otro escenario, será uno solo el que levante la mano. ¿Ha ido con sus hijos a las marchas pro vida? ¿Averigua usted si los candidatos a cualquier corporación, a cualquier cargo público, por los que piensa votar protegen la familia y la vida del consumidor nacido? En otros escenarios, nada. ¿Les inculca a sus hijos el valor de la vida? ¿De la familia como fundamento esencial de la sociedad? ¿Les inculca el valor del matrimonio? ¿De la dignidad de la mujer? No de la discriminación a la mujer, de la dignidad de la mujer. Nuestra costilla más valiosa. ¿De los retos que enfrentan los jóvenes frente a la droga? ¿El respeto por el cuerpo propio? ¿Asiste a las reuniones del colegio? ¿Está enterado de las políticas del colegio en materia de educación sexual, consumo de drogas y alcohol? Padres educadores, tenemos que trabajar juntos. Tenemos que conocer la ideología de género. La están metiendo por todas partes y no nos estamos dando cuenta. Como padres, tenemos la obligación de replantear nuestro compromiso con nuestros hijos. Esto es en serio. ¿Vamos a delegar al Estado y al colegio la educación sexual de nuestros hijos? No, no podemos hacerlo. Ya Juan Antonio lo dijo claritico. Tenemos que exigir y fomentar la formación de valores. La caridad empieza por casa. No podemos permitir que el Estado nos quite el derecho a educar en valores a nuestros hijos. Tenemos que promover en los colegios la formación en valores. Hablar con nuestros hijos sobre estos temas. Señores, la palabra educa, pero nuestro ejemplo arrolla.
Los educadores, yo creo que ya Juan Antonio lo dijo, pero expresamente hay que incluir a los padres en los procesos educativos. Hay que trabajar con los padres. Si los padres somos kriptonita pura, pero hay que trabajar con los padres porque el niño es nuestro propósito fundamental y común. Los padres no somos el enemigo, somos padres. Nuestro objetivo común, la formación de hombres y mujeres de bien y fortalecer la familia como núcleo esencial de la sociedad. Eso es lo que dice nuestra Constitución y eso es lo que tenemos que recordarle a la Corte Constitucional, a nuestros legisladores, a nuestros gobernantes. Hacer una red de familias en Colombia. Hay muchos papás, mamás, yo diría más bien mamás sobre todo y papás, que estamos tratando de dar un paso al frente y dar la batalla, pero solos no podemos. Solos no podemos. Necesitamos del compromiso de todos y cada uno de ustedes. Mi compromiso es su compromiso y su compromiso es el mío. Unas conclusiones muy breves. Usted y yo, los que tenemos hijos, somos los primeros responsables de la educación de ellos. Tenemos que buscar un buen colegio que se identifique con nosotros y exigir de nuestras autoridades lo que nos corresponde. Su sueldo lo pagamos nosotros con nuestros impuestos. No se deje quitar por el Estado el proceso de educación de sus hijos. El Estado nos está ideologizando. Padres y educadores tenemos que trabajar de la mano. Tenemos una sola misión, nuestros hijos. Yo los voy a invitar a ustedes para terminar, a dar un paso al frente. Hay una persona en este foro que tuvo una iniciativa ahora por la mañana y nos dijo, ¿por qué no firmamos un manifiesto para defender a la familia y a nuestros niños? ¿Por qué no lo firmamos? ¿Ustedes serían capaces? Yo sí. Y el texto, ya para terminar, es el siguiente. Yo no sé si me lo alcanzan a proyectar. ¿Sí? Muy bien. Este manifiesto es un recordatorio desde el punto de vista de los valores fundamentales que la Constitución Política de Colombia contiene en favor de la familia, de la niñez, de la adolescencia, de los hijos, de las mujeres y de los hombres. No crean que los hombres también tenemos derechos. Claro que sí, como tenemos deberes. Vamos adelantando mientras que lo pone. Manifiesto por la defensa de la familia y la niñez. El Congreso Internacional de la Familia y Género, celebrado los días 4 y 5 de noviembre de 2015. 5 y 6 de noviembre de 2015. 5 y 6 de noviembre, por eso que dije yo. Bueno, está bien, tienen razón. El Foro Nacional de la Familia, la Red Familia Colombia, un paso al frente, y los padres de familia y jóvenes firmantes, porque aquí hay muchos jóvenes, nos comprometemos a trabajar por la defensa de la familia y la niñez, por lo cual invitamos a nuestras autoridades públicas y en particular a los magistrados de la Corte Constitucional a que respetemos la Constitución política que obliga al Estado, a la sociedad y a los padres de familia a defender la familia como institución básica de la sociedad, los derechos fundamentales de los niños que prevalecen sobre los derechos de los demás, los derechos de los adolescentes y los derechos de los jóvenes. Por lo mismo, los abajo firmantes estamos dispuestos a comprometernos con esta declaración de principios. Yo, Marcel Tangarife, manifiesto. Primero, el artículo 2 de la Constitución Política establece que todas las personas, que todas las autoridades públicas de la República están instituidas para proteger a los niños, para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes. En su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades. Segundo, el artículo 5 de la Constitución Política consagra como un principio fundamental que el Estado reconoce,
sin discriminación alguna, la primacía de los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución básica de la sociedad. Tercero, el artículo 42 de la Constitución Política establece que la familia es el núcleo esencial, el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla, un hombre y una mujer. Cuarto, esa misma norma señala que el Estado y la sociedad garantizan la protección de la familia y que la honra, la dignidad y la intimidad de la familia son inviolables, aún para la Corte Constitucional, que no está por encima de la Constitución. Quinto, por lo mismo, la Constitución Política establece que la familia está conformada por el vínculo entre un hombre y una mujer. De acuerdo con el artículo 44 de la Constitución, es un derecho fundamental de los niños tener una familia y sus derechos prevalecen sobre los derechos de los demás. Sexto, respetamos a todas las personas por razón de su sexo y sus orientaciones de género. No importa, por sus orientaciones de género. Este respeto no es contrario a señalar que, a la luz de la Constitución Política y del derecho natural, la unión de parejas del mismo sexo no constituye familia y frente a estas personas los derechos de los niños adoptados deben prevalecer. Por lo mismo, es obligación del Estado procurar que los niños sean adoptados por una familia conformada por un hombre y una mujer. Miren las contradicciones del Estado. Mi esposa y yo, hace 5 años, hicimos todo el trámite para adoptar a un niño de 5 años, Miguel Ángel. El bienestar familiar nos lo negó. ¿Y saben por qué? Porque en nuestra familia había unas reglas muy claras sobre la formación de nuestros hijos que podrían verse como muy rígidas para sacar a un niño adelante. Y no somos homosexuales. Solamente la familia así concebida puede proteger a los niños para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 8. Lamentamos la decisión de la Corte Constitucional de autorizar en Colombia la adopción de niños por parejas del mismo sexo, pues con ello el Estado deja de proteger sus derechos fundamentales para formar parte de una familia. 9. Nos comprometemos, y ahí es la invitación para todos, a procurar que las políticas, proyectos y programas públicos en los que nos involucremos promuevan siempre la protección de la familia, de la niñez y de la vida humana, sin excepción alguna. A continuación, los invitamos a firmar este manifiesto. Muchas gracias. Muchas gracias a Marcel por su intervención. Creo que se cumplió el objetivo que se tenía precisamente con el panel de padres y educadores, una sola misión, y para mostrar precisamente los 3 elementos de esa relación de familia, Estado y escuela.